Bienvenidos todos a este webinario acerca de crimen organizado y crecimiento económico. Evidencia de los municipios infiltrados por la mafia en Italia. Tenemos esto por parte de IPA. Voy a estar moderando este evento. Este es nuestro quinto webinario acerca de estas series de crimen organizado en Latinoamérica y está facilitado por el IPA, el Baker Friedman Institute, Development Economics Initiative, Princeton University, Princeton School of Public International Affairs. También tenemos el profesor de la Universidad de Chicago de Estudios Económicos y tenemos la organización Comicas Chache, también profesora de la Universidad de Princeton. Le voy a dar la palabra a Chris para que haga una pequeña introducción acerca de esta serie de webinarios y luego podemos continuar. Chris, tienes la palabra. Gracias a todos. Brevemente, Mika y yo simplemente vemos una falta de conversaciones comprensivas acerca de este tema tan relevante que es el crimen organizado. Es un problema en Chicago, en Colombia, donde trabajo extensivamente. Es un problema creciente en África, donde también llevo a cabo trabajo y siento que hay muy pocas maneras de que los investigadores se reúnan. Entonces, por eso es difícil crear un diálogo. Por eso nos interesa mucho y tenemos grandes oradores que vienen a continuación y procuramos hacer esto mensualmente y procuramos asistir y compartir ampliamente y hacer esto en la medida posible, compartir preguntas acerca de la investigación, acerca de cómo puedo hacer esto en mi ciudad, si usted es un hacedor de políticas públicas y trabaja en una organización en cualquier parte del mundo, puede contactar a Ricardo, al IPA en general para obtener más información acerca de lo que está pasando y que puede hacer que su caso sea relevante. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que puedan ver mi pantalla y me puedan escuchar. Estoy muy contenta de estar hoy acá. Quiero agradecer a los organizadores de la conferencia por invitarme a hablar de este trabajo, que es un trabajo conjunto con Rafael Esasio de UBC. Entonces, sin más preámbulo, vamos directo a entrar en materia. La lucha en contra del crimen organizado es central a la agenda política de los países desarrollados y en desarrollo. Y esto es simplemente para mencionar qué tan relevante es este asunto. Se ha mencionado que este crimen representa 870.000 millones de dólares a nivel mundial, según las estadísticas de Naciones Unidas. Y la clave para el éxito económico de estas organizaciones criminales es su capacidad de infiltrarse en las instituciones locales. El ambiente fértil generado por las instituciones corruptas permite que el crimen organizado pase de crímenes depredatorios a crímenes más rentables, como por ejemplo la construcción, lavado de activos y demás. Por esto, en el folclore popular se representa este crimen organizado como un pulpo cuyos tentáculos alcanzan cualquier cosa y tocan cualquier cosa que puedan. Entonces, ¿qué sabemos acerca de este crecimiento? Hay evidencia de que el crimen organizado impacta negativamente la actividad económica y hay evidencia en Latinoamérica de que limita la movilidad de los residentes. Hay literatura vibrante y abundante acerca de cómo estas organizaciones se han desarrollado y han prosperado. Y estos documentos se han enfocado en la mafia principalmente, pero los más recientes se han enfocado en el caso de Latinoamérica. Es un desarrollo interesante acerca de las políticas respectivas y poco se conoce acerca de las políticas que son efectivas en lo que se refiere a combatir el crimen organizado y el impacto económico de dichas políticas. Entonces voy a hablar acerca de una política que parece bastante efectiva, pero quisiera decir que desafortunadamente hay otras políticas que han mostrado
consecuencias no intencionadas. Lo que vamos a ver hoy es un ejemplo positivo, pero ciertamente no es el único. Entonces, lo que vamos a discutir es el impacto de largo plazo de quizá la política más agresiva de la lucha contra la mafia en Italia y se llama la City Council Dismissal, la destitución del gobierno local, por sus siglas en inglés CCD. Hoy, bueno, hay bastante información, pero hoy vamos a hablar de, digamos, este enfoque específico y podremos ampliar el tema fuera de línea si así lo desean. Hay diferentes fuentes, incluyendo los registros de seguridad social, las finanzas públicas y los precios de la propiedad raíz. ¿Y qué encontramos? En resumen, es que el CCD fomenta el desarrollo económico a largo plazo, aumenta el empleo formal en un 16.9% después de la destitución de este gobierno local. Y hay evidencia de que este crecimiento puede partir de un cambio del sector formal al informal. Hay una parte que tiene que ver con crecimiento económico y con el incremento de la actividad económica fomentada por, digamos, la actividad de los precios de propiedad raíz. Para entender los mecanismos que impulsan estas ganancias, resulta que la calidad de los políticos locales elegidos después de la intervención son claves en este escenario y lo que los políticos parecen estar haciendo es que parece que están cambiando el cumplimiento fiscal y el gasto público. También documentamos algunos efectos secundarios en municipios aledaños o vecinos. Y esto es emocionante porque significa que esta política no solamente está cambiando un solo municipio, sacrificando a los demás. Entonces, a manera de, de la estructura de la charla de hoy, vamos a hablar del contexto institucional, la información, la estrategia empírica detrás de esto y luego vamos a ver los resultados. La sección de resultados incluye 3 partes. Vamos a ver los hallazgos principales, vamos a tratar de entender cómo esto implica una actividad económica aumentada y vamos a concluir con una discusión acerca de los mecanismos. El City Council Dismissal, o destitución del gobierno local, fue una política introducida como respuesta a la influencia de los gobiernos locales, la influencia de la mafia en los gobiernos locales. Y se encontró que había una infiltración de la mafia y los representantes, los funcionarios públicos elegidos tenían un periodo de ejercicio de unos 2 años y tenían el mismo poder, los comisionados tenían el mismo poder que los funcionarios destituidos y gobiernan el municipio, al igual que los que están encargados del gobierno local. Entonces es muy interesante entender cómo se inicia esta política. Entonces, estas políticas son impulsadas por evidencia, cualquier evidencia que sugiera una conexión entre la mafia y el gobierno local. ¿Qué quiero decir con esto? Esta política tiene un propósito preventivo, no busca sancionar o exponer actividades y comportamientos ilícitos, sino prevenirlos. Generalmente se inicia por parte de investigaciones individuales acerca de los burócratas a nivel individual, pero en muchos instantes también por parte de investigaciones acerca de extorsiones, lavado de activos y demás, de licitación fraudulenta, etcétera. Es interesante ver que no hay evidencia de que este procedimiento se use para deshacerse de oponentes políticos y puede que haya una razón para esto. Principalmente el hecho de que la ley establece una línea de tiempo muy rígida mediante la cual todas las partes interesadas en este procedimiento interfieren. Y esta línea de tiempo rígida permite o busca limitar el alcance de esta política.
Una vez la evidencia de las conexiones entre el gobierno local y el crimen, organizado surge, esto se trae a prefecto y el prefecto emite una investigación y a los 3 meses tienen que entregar un reporte y este reporte se envía al prefecto que lo revisa y tiene que enviarlo al Ministerio del Interior en 45 días y en ese punto el Ministerio del Interior va a tomar la decisión final después de haber consultado con su gabinete. Y si ellos consideran que la evidencia es suficiente, esto se publica en la Gaceta Oficial, que significa que se vuelve ya la ley. Este mapa muestra las provincias italianas y las áreas más oscuras son las que experimentan un mayor número de este tipo de casos. Lo que podemos ver del mapa es que la gran mayoría de estos eventos se llevan a cabo en el sur de Italia. Sin embargo, lo que podría ser un poco más difícil apreciar aquí, dado el hecho de que el mapa tiene un amarillo muy ligero, es que hay unos casos de instituciones en el centro de Italia y algunos en el norte también. Apalancamos los reportes que el Ministerio de Interior tiene que presentarle al Parlamento para tratar de entender qué hacen estos comisionados en práctica. Y estos reportes básicamente te dicen cuáles son sus actividades y qué podemos obtener de aquí. De estos documentos es que los comisionados muchas veces congelan todas las inversiones en nuevos proyectos para hacer una revisión inicial, tratan de enfocarse en restaurar la legalidad, fortaleciendo la capacidad estatal en los municipios y a veces participan en planeación urbana e inversión en infraestructura. Cuando queremos discutir los efectos económicos de la destitución del gobierno local, básicamente estamos hablando de la relación entre la corrupción y el crecimiento económico. Y ex ante no es claro cuál es el efecto de esta política sobre la economía local. Y es porque, por un lado, en Italia hay una cita roja aprobativa en la burocracia italiana. Podríamos pensar que la mafia es un poco eficiente porque ayuda a aumentar las posibilidades de este aparato burocrático que podría aumentar la actividad económica. Igualmente, podríamos pensar que la mafia podría proveer ciertas oportunidades de empleo en áreas que si no tendrían una depresión económica. Eso es un argumento de por qué tal vez el crimen organizado podría no ser tan malo para la economía local, pero por el otro lado, el crimen organizado es también una fricción, podemos pensar como una fricción que podría mantener ciertos negocios a flote que no serían rentables de otra manera. Claramente hay impuestos, hay una forma de extorsión, podría evitar que ciertos negocios ingresen al mercado laboral local y todas estas acciones llevarían a una reducción en la actividad económica debido al crimen organizado. Entonces, ya sea que estas políticas lleven a un aumento, una reducción en el crimen organizado y la actividad económica va a ser una pregunta empírica, pero lo que yo quiero mostrar en este momento es un mecanismo posible por medio del cual la destitución del gobierno local podría reducir estos casos. Y las hipótesis es que la destitución del gobierno local puede hacer que ciertos residentes actualicen sus creencias en cuanto si la mafia es un enemigo invisible, porque la mafia en Italia lleva al menos todo el siglo o más en muchas áreas. Y muchos residentes probablemente están conscientes de la presencia del crimen organizado en su municipio, es muy evidente, especialmente en el sur, y podrían pensar que no hay nada que el gobierno pueda hacer para luchar contra ello, pero sin embargo, tal vez estar expuestos a una política tan dramática donde los oficiales elegidos localmente son destituidos y el gobierno se toma el poder por 2 años, podría llevar a cambios de creencias de que hay cosas que sí se pueden hacer y se puede reflejar en cómo las personas votan en las elecciones locales. Antes de pasar al análisis empírico, déjenme rápidamente mencionarles las fuentes de los datos que estamos apalancando. La fuente principal de los datos
es el conjunto de datos de empleados y empleadores cruzados para Italia, y esto tiene todas las historias de empleo de todos los empleados del sector privado y también incluye un registro de todas las firmas con al menos un empleado. Nuevamente, esto es empleo formal, entonces va a ser muy importante cuando veamos los resultados en unos 5 minutos. Obtenemos la lista de la destitución del gobierno local, de los decretos de la presidencia de la República, y complementamos esto con los precios de la casa, con la hoja de balance de la población y el municipio. Y finalmente, la última pieza de información que utilizamos es lo que está el registro públicamente disponible de los políticos en Italia. Y ese es un recurso muy bueno para todos los estudiantes que están aquí, que están interesados en estos temas. Lo que voy a hacer ahora es que voy a brevemente mencionar la estrategia empírica y voy a tratar de proveer la intuición detrás de esto. Si están interesados en los detalles técnicos, por favor, pregúntenme después y estaré más que contenta de discutirlos nuevamente también. ¿Cómo queremos entender cuáles son los efectos de estas políticas? Idealmente lo que vamos a comparar es lo que sucede con los municipios que pasan por una destitución del gobierno local y lo que hubiera pasado con esos mismos municipios en la ausencia de la intervención. Ahora, la segunda parte va en contra de los hechos, porque como no lo observamos, tenemos que construirlo. Entonces tenemos que encontrar un conjunto de municipios de control que sean observacionalmente similares a los tratados, y lo hacemos utilizando un procedimiento que se llama el matching del puntaje de propensidad del vecino más cercano. Y una vez tenemos las unidades de este conjunto, podemos comparar cómo sus resultados evolucionan en el tiempo. Ese es el ejercicio que vamos a estar haciendo en los próximos 15 minutos. Antes de pasar a esto, déjenme darles muy rápidamente una idea rápida de cómo se ven estos municipios. Esos municipios son relativamente pequeños en promedio. Estamos hablando de municipios que tienen 15,000, una población de 15,000 personas, bastante pequeños. El municipio promedio tiene aproximadamente 258 firmas y más o menos 257 establecimientos. Esto significa que la gran mayoría de estas firmas son bastante pequeñas y tienen al menos un establecimiento, o como máximo un establecimiento, y esto distingue realmente entre establecimientos y firmas, y esto no va a ser un problema grande, pero algo que es realmente importante es que nuestros datos están de manera única enfocados en estudiar pequeñas empresas, y otras fuentes de datos no lo pueden hacer porque no pueden rastrear esto tan fácilmente. Si tienen acceso a datos sobre negocios pequeños, creo que esta es una gran ventaja, especialmente en este ambiente. El municipio promedio tiene aproximadamente 1,600 empleados en el sector privado, y este número es relativamente bajo, es un porcentaje bajo de la población general, y hay un par de motivos por los cuales es tan bajo. Y primero, estos son municipios que están ubicados en el sur de Italia primordialmente, y estos municipios tienden a tener tasas altas de desempleo, tasas bajas de participación femenina, las mujeres no trabajan tanto, y es un sector informal grande, y muchas personas trabajan en el gobierno, y nosotros aquí no tenemos información sobre los empleados del gobierno. Entonces, pasemos a los hallazgos principales. Voy a describir esta gráfica en detalle, porque vamos a ver muchas gráficas que se ven como esta. Entonces, en el eje horizontal aquí tenemos el tiempo del evento, y lo que esto significa es que el año 0 es el año en el que el municipio pasa por esta destitución. El año 1 va a ser el año después de esto, el año 2 es 2 años después de esto, y de ahí en adelante. Los números negativos corresponden a los años antes de la destitución, y los positivos son después de la intervención. Otra característica importante de la gráfica es que marcamos 0
con la línea punteada horizontal, y lo que esto significa es que vamos a estar comparando cómo el resultado en este caso del empleo cambia antes y después de la intervención. Entonces vamos a estar comparando todos los años después de la intervención. Estos son los años que vemos a la derecha de la gráfica, en relación con el año anterior de la intervención, y vemos que estos puntos están por encima de esta línea horizontal. Significa que la intervención tuvo un impacto positivo, y si los puntos están por debajo de la línea cero, significa que tiene un impacto negativo. Entonces, para los que están interesados en los detalles técnicos, vemos que en los años, digamos, después de la intervención, no hay tendencias muy fuertes, pero tal vez hay un poco, pero va en la dirección opuesta. Y lo que vemos es que en el primer año de la intervención, el empleo aumenta un poquitito, pero el impacto es bastante pequeño y definitivamente no es estadísticamente significativo. Pero empezando a partir del año 3, algo cambia muy dramáticamente y el empleo empieza a crecer y mantiene y sigue creciendo hasta el año 7 u 8 después de la intervención. Entonces, esto es importante porque en el año 3 no es un momento aleatorio para el municipio, es el momento en el que se han llevado a cabo nuevas elecciones y la nueva clase política va a tomar posesión. Y vamos a ver en la sección de mecanismos que esto va a ser una observación muy importante. En muchas de las gráficas que vamos a ver hoy, vamos a mostrar que algo parece estar cambiando de verdad alrededor del año 3, y el hecho de que lo que quisiera mencionar sobre esta gráfica es el tamaño de estos efectos. Si tomamos estas estimaciones de puntos de manera literal, veremos que esto significa que 9 años después de la intervención, el empleo aumenta más o menos en un 17%. Esto podría verse como un número gigante, pero no lo es. Esto es un cambio porcentual muy grande, empezando de una base muy baja, y si nos acordamos, el municipio promedio tiene aproximadamente 1.600 personas empleadas en el sector privado, entonces más o menos el 17% de aumento en una base tan pequeña sería más o menos 280 empleados adicionales. Esta gráfica ve el número de firmas en estos municipios y tiene una forma muy similar a lo que vimos antes. Y nuevamente lo que esta gráfica nos muestra es que el número de firmas en estos municipios aumenta, pero parece aumentar empezando desde el año 3, mientras que los 3 años no muestran mucha diferencia. Y finalmente, esta gráfica nos dice algo sobre el ingreso promedio, y lo que vemos acá es que el ingreso promedio en estos municipios tratados se reducen en el impacto en relación con lo que está en contra de los hechos, pero la gran mayoría de estos efectos empiezan a causarse empezando en el año 3, y tenemos unos análisis adicionales que muestran que una gran cantidad de este promedio reducido en el ingreso está impulsado por los trabajadores que ingresan a los mercados de empleo local y tienen un promedio de ingreso que es más bajo. Entonces, déjenme resumir lo que encontramos. Entonces, hasta ahora encontramos que las destituciones de gobierno local aumentan el empleo formal, aumentan el número de firmas y reducen el ingreso promedio. Y también encontramos una evidencia que no les he presentado todavía sobre el hecho de que estas intervenciones tienen efectos secundarios positivos en los municipios aledaños, y lo que vemos que los resultados son similar de manera cualitativa, según esperaríamos cuando viéramos el efecto secundario. Entonces, significa que también aumenta el empleo formal en los municipios aledaños, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, como la gran mayoría de estas intervenciones se llevan a cabo en el sur de Italia, donde una gran fracción del empleo es informal, podría preocuparse sobre el hecho de que los efectos que estamos viendo son una reasignación del sector informal al formal. Y déjenme hacer énfasis en que
Si esto fuera todo lo que hubiéramos encontrado, no sería tan grave, porque estas son ahora personas que van a ser parte del sector formal, tendrían vacaciones pagadas, tendrían capacidades médicas pagadas, pagarían impuestos. Entonces, esto no sería un fracaso. Estaríamos más emocionados claramente si algo de esto mejorara más. Entonces, veamos qué podemos decir al respecto para poder entender si las instituciones del gobierno local tienen un efecto económico real. Nos gustaría tener un proxy para una actividad económica que incorpore el sector formal e informal. Infortunadamente no tenemos dicho proxy, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a presentar dos piezas de evidencia que sugieren que al menos una cantidad importante de los efectos de empleo que encontramos sean impulsados por el crecimiento económico real y no simplemente una reasignación. Entonces veamos estas dos piezas de evidencia. La primera pieza de evidencia es la cantidad de empleados que aparecen por primera vez en el registro de seguridad social, y estos son personas que nunca han tenido un trabajo formal antes en el sector privado, y aquí vemos el patrón que hemos visto muchas veces. No mucho pasa hasta más o menos el año 2, y empezando a partir del año 3 vemos que la cantidad o el porcentaje de estos trabajadores sigue aumentando y aumentando. Y ahora, si los empleados que aparecieron por primera vez en los registros de seguridad social fueran personas de 40 a 50 años, esto sería una indicación fuerte de que estos son empleados que probablemente estaban informalmente empleados antes y después de la destitución del gobierno local ya encontraron un trabajo formal. Pero vemos qué porcentaje de esto está impulsado por los trabajadores jóvenes, que definidos como personas que tienen menos de 30 años, y vemos que la gran mayoría de estos efectos son impulsados por trabajadores jóvenes. Entonces, esto es una evidencia que sugiere que estos son ganancias verdaderas de empleo y no simplemente una mera reasignación del informal al formal. Vemos otra parte de evidencia, que es los precios de la propiedad raíz del sector inmobiliario. Entonces, vemos que la oferta de esa propiedad inmobiliaria es fija, pero estos precios se pueden interpretar como un aumento en la actividad local, económica local. Podemos ver que, bueno, esta gráfica no tiene, digamos, un comportamiento diferente al de la gráfica anterior. Y vemos que esta destitución del gobierno local lleva a un incremento en los precios del sector inmobiliario 5 años después de la implementación de la política. Y lo que vemos aquí es evidencia de actividad económica incrementada y no solamente una resignación. Hay dos comentarios más que quisiera hacer acerca de esta gráfica. Teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, no puedo incluir muchas gráficas, pero quisiera también hablar de los precios de la vivienda. Y creo que no es algo tan permanente, no parece que gente o personas de los municipios aledaños deciden mudarse a estos municipios donde se está implementando la política. Parece que esto está impulsado más bien por la actividad económica exclusivamente. Entonces, en los últimos 5 minutos de la charla quisiera hablar un poco más acerca de los mecanismos, es lo que quisiera compartir. Hemos visto que la mayoría de los efectos se materializan a partir del año 3, donde toman posesión los nuevos políticos. Creemos que esto no es una mera coincidencia y replicamos algunos de los resultados que Gianmarco, que está aquí, y su coautor en su documento de 2015, en el paper de 2015, indican esto, que los nuevos políticos electos o elegidos son personas que no tenían, digamos, una agenda política anteriormente. El 16% son mujeres, son más educados y jóvenes en promedio. Entonces, sabemos que la clase política realmente ha cambiado con estos datos estadísticos de evidencia de que los políticos locales son los que están impulsando estas ganancias económicas en dos subconjuntos.
Podemos ver lo que ha pasado en el municipio que experimenta un cambio grande en la composición de los políticos locales. Es lo que vemos en los triángulos azules en esta gráfica. Y comparamos estos efectos con aquellos municipios donde realmente no se han experimentado grandes cambios en los políticos después de la destitución del gobierno local. Y lo que vemos es que la mayoría del efecto en realidad está impulsado por aquellos municipios que experimentan el cambio abrupto o grande en la composición de sus políticos. Esto simplemente es evidencia que sugiere que los políticos son el factor clave, el driver o impulsor principal en este cambio. Finalmente tratamos de ver qué es lo que hacen estos políticos en la práctica y encontramos que cambian la manera en que se recolectan los impuestos, cómo se hace el gasto local, también específicamente aumentan el cumplimiento fiscal y también aumentan la participación de gasto. Y gran parte de esto está impulsado también por un aumento en el presupuesto destinado a gastos administrativos. Esto sugiere que esto es algo que el ministro del Interior envía al Parlamento en cuanto a la actividad de los comisionados y hay evidencia que sugiere que los políticos locales aumentan la parte del presupuesto destinada a infraestructura, carreteras y el medio ambiente. Creo que me quedan un par de minutos, entonces permítanme concluir. En este paper evaluamos el impacto a largo plazo de la lucha contra el crimen organizado en los municipios italianos. Encontramos que esta política de la CCD o institución del gobierno local fomenta el crecimiento económico en el largo plazo, específicamente un aumento en el empleo formal del 16.9% y parte de esto se debe a una reasignación del sector informal al formal. También aparece que el mecanismo principal que impulsa estos efectos implica un cambio dramático en la clase política de los nuevos políticos que son que tenían menos probabilidad de ser elegidos anteriormente o electos. Es sangre nueva para el municipio y esto se traduce en cambios y mejoras en el cumplimiento fiscal y cambios en el gasto público. En general, lo que podemos decir es que en este ambiente específico encontramos que hay grandes beneficios económicos de largo plazo asociados con estas acciones de implementación de la ley o aplicación de la ley con un objetivo específico. Seguramente Giancarlo va a hablar más de esto en los próximos minutos. El hecho de que este sea un ejemplo de una política exitosa es importante, pero también hay investigación reciente que muestra que otras políticas no han sido tan exitosas y otras políticas en Latinoamérica han tenido algunas consecuencias negativas también. Entonces quería resaltar que este es simplemente un ejemplo de algo que aparentemente funciona, pero debemos ser cautelosos cuando simplemente se procura adoptar la misma política que funciona en otro lugar si es que se esperan los mismos resultados económicos. Bueno, esto es todo lo que tengo. Muchísimas gracias por su atención y espero tener una buena discusión. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Alessandra, por esta presentación tan interesante y buena. Tengo 10 minutos para hacer algunos comentarios acerca de este paper. Quiero empezar por decir que esta es una intervención muy sólida que también está bajo revisión del gobierno italiano y ha estado en revisión por muchos años. Es bastante importante y destacada porque implica una solución. Generalmente se puede encontrar en los medios locales y con frecuencia también en los medios nacionales. En Italia todo el mundo sabe o conoce acerca de esta política. Es una intervención muy fuerte porque la disolución, digamos, o esta institución implica políticos que son elegidos democráticamente. Entonces, es importante mencionar que esta política en general funciona porque en 30 años en Italia hemos cambiado
eh, o el hecho de que se haya implementado esta política es algo impresionante porque ha generado una disrupción. Sin embargo, hay muchos casos de gobiernos locales. Hemos visto dos, tres casos. Y esta preocupación acerca, o esto implica 50 municipios. Hemos visto disoluciones repetidas en muchos casos. En total hemos visto un 25% de aplicación y dos casos de ciudades en donde nadie quiere postularse para ser alcalde porque no hay una alternativa, digamos, de tener una clase política que no esté conectada con la mafia. Luego, en el trabajo que vimos, eh, vemos algunos comisionados que no están tan satisfechos. Vemos que en más del 50% de los casos hay indiferencia por parte de los ciudadanos en lo que se refiere a esta destitución o disolución. Y también se reporta que los burócratas locales que trabajan en este eh, gobierno local o este ambiente son hostiles a este gobierno tecnocrático. Entonces, todo esto lo menciono para decir que vamos a encontrar un efecto económico, como nos mostró Alessandra. Entonces, esto es algo importante, ciertamente, es la política o digamos el comentario principal con respecto a la política o el mensaje de este paper en promedio, el luchar contra la corrupción. En este caso, las ataduras de la mafia o los vínculos con la mafia no solamente restauran la legalidad, sino que también implican efectos económicos importantes también en los precios o en el ámbito industrial, en los precios de la propiedad raíz. Particularmente, he tenido, digamos, una evolución de esta política, una evaluación muy importante. Y el mensaje es que puede funcionar para luchar contra la corrupción y puede resultar en un efecto positivo en la economía local. Comentario número 2 tiene que ver con el mecanismo. ¿Por qué? Alessandra nos contó acerca de la capacidad de los políticos y esto es algo que aborda el documento, el paper. Hay cosas importantes que están ocurriendo. Creo que lo más importante, la preocupación más importante es el sector privado, las compañías privadas que operan dentro de estos municipios, que no pueden trabajar de una manera diferente porque saben que el Estado está allí y para la mafia sería mucho más difícil influenciarlas. Esto ciertamente es muy importante, es muy difícil, digamos que terminar con esta estructura, pero definitivamente es algo que nos permite entender por qué todo esto implica un efecto económico tan importante. Entonces, yo diría que es como una especie de pregunta abierta. ¿Qué ocurre con el sector privado? Comentario número 3 tiene que ver con la política complementaria que se aplica con el gobierno local, que es la confiscación de propiedad. Como le dijo Alessandra, cuando se da una disolución, con frecuencia se dan investigaciones también. Estas investigaciones llegan al juicio y, bueno, generalmente después de esta judicialización se lleva a la confiscación de propiedad raíz. Esta es una política entonces muy poderosa porque la confiscación incluye también a familiares que pueden estar operando como testaferros, por ejemplo, de la mafia. Entonces es una política muy extensiva. El gobierno generalmente también se extiende a la sociedad civil y las ONGs. Entonces yo creo que esto es algo que es muy complementario para la disolución del gobierno local. Esto llega a quienes están en la delantera. Entonces vemos que con el tiempo se puede observar el valor de estos activos que han sido confiscados. Vamos a ver un comportamiento similar. Entonces yo creo que estas políticas se dan de manera simultánea en Italia para que tengan una idea. En todos estos años en que el gobierno ha estado en esta lucha, podemos ver aquí en millones de euros
lo que representan las propiedades confiscadas. Comentario número 4. Con respecto al interés externo en otros países, en Latinoamérica específicamente, creo que es una intervención muy fuerte porque implica la remoción de políticos locales elegidos democráticamente sin, digamos, evidencia concluyente sobre vínculos con la mafia. Es un proceso que puede tomar como 6 meses sin evidencia concluyente. Es así la información. En el momento hemos tenido alrededor de 23 casos de disoluciones revocadas, es decir, que el gobierno después se da cuenta de que cometió una equivocación en este proceso. Entonces, lo que parece ser una conexión con la mafia no siempre lo es, en realidad, después de que se lleva a cabo una judicialización o una investigación. Entonces, creo que hay un gran riesgo de manipulación política, especialmente en el contexto en el que no estamos tan seguros acerca de la calidad de las constituciones. Esto puede implicar o concernir a Italia y también a otros países. Entonces, es importante también porque esta intervención puede implicar también manipulación si no hay información contundente. Entonces, en cuanto a una configuración de una autoridad anticorrupción, no lo sé, esto puede ser algo que pueda darse no solamente por parte de autoridades electas políticamente, democráticamente. El último comentario que tiene que ver con intereses externos, creo que en el contexto de bajo nivel de confianza en las instituciones y hacia el gobierno nacional y los burócratas locales y ciudadanos que pueden ser o estar hostiles a tecnócratas puestos externamente, pueden afectar los efectos positivos. Y esto lo hemos visto en Italia. Creo que esto puede ser un problema también cuando pensamos en la intervención en otros países. Entonces, al final del día, la disolución del gobierno local se tiene que percibir como con las motivaciones correctas y adecuadas dentro de la implementación de las autoridades anticorrupción. Y es algo que, bueno, quiero resaltar aquí como último punto, que es la selección de los comisionados que van a jugar un rol clave. En Italia eso ha sido algo más como un proceso de aprender en la medida en que se lleva a cabo el proceso y se ha considerado un debate en cuanto a cómo se debe entrenar el comisionado, porque el rol está ejecutando un rol de políticos que no son políticos. Creo que estoy justo a tiempo. Este fue mi último comentario y les agradezco a todos por estar acá.